Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión en Práctica Test. Si ya está sonando muy bien, comenzamos y les cuento que vamos al tema número 2 del libro. Ayer, día lunes, iniciamos un ciclo, el problema de los siniestros de tránsito, pero hoy día nos vamos al número 2. Erika nos saluda. Hola, buen día. Quiero contarles, agradecer, no me digas Erika que aprobaste, en serio. Ayer rendí mi examen teórico y aprobé la comuna de San Antonio. Qué bien, Erika, te felicito. Erika Vera, un abrazo para ti ahí a San Antonio. Muy bien, Erika, si tienes un minuto, les das, si puedes, un consejo a todos los demás que están conectados, a tus compañeros en el fondo, para saber cómo lo hiciste o qué es lo que más te sirvió, ¿ya? Así que te mandamos un abrazo, Erika, y felicitaciones. Bárbara nos cuenta, hola profesor, quería agradecer porque el viernes aprobé el teórico en Peñaflor, no te puedo creer, Bárbara, en serio, con un error. Lo descubrí a ustedes 2 semanas antes de rendir el examen y estudié full. Las clases grabadas, cuando podía me conectaba y así que súper recomendados. Te pasaste, Bárbara, muchas gracias. De verdad, nosotros creemos que cada día hay algo nuevo que tenemos que mejorar para poder entregarle un buen servicio y que en realidad esto sirva y sea efectivo. Es increíble lo que logramos todos juntos con ustedes al dar los exámenes y aprobar, ¿cierto? Ahí, Bárbara, un abrazo, que en realidad una de las cosas que pasa, aparte de aprender, es superar algo que es difícil. La mitad de las personas que dan el examen la primera vez lo reprueban, ¿ya? Discusión al respecto, miles, y las preguntas están bien hechas, el contenido del libro, hay muchos motivos, pero el tema es que uno se siente muy mal si reprueba. Entonces uno duda de sí mismo, de sí misma, y puede sentir inseguridad. Y eso no es bueno, ¿ya? Necesitamos todo lo contrario. Necesitamos confianza, necesitamos motivación, para que cuando ustedes sean conductores, todos con licencia, puedan cambiar un poco la situación que tenemos ahora, que es bastante compleja. Así es que un abrazo gigante a Erika y a Bárbara. Se pasaron. Ambas son un buen ejemplo de que con esfuerzo y con todo lo que los recursos que hay disponibles, uno puede aprobar porque al final uno va solito y solita a rendir el examen. Erika nos dice, como siempre han dicho, muchos test. Perfecto. Eso es muy importante. Y no faltan a las clases. Dice, las preguntas dice que son iguales, así que muy bien. Perfecto, Erika, un abrazo y Bárbara también. Así es que con esos dos grandes saludos, vamos a lo que les conté, a comenzar en el tema número 2 del libro Nuevo Conductor, pero directo a los cálculos. ¿Qué es esta distancia de reacción? ¿Qué significa distancia de reacción? Lo que significa, aquí yo se los resumo, de nada, Erika, gracias a ti, es que la reacción, lo relaciono de esta manera, es conectada con el conductor. O sea, ¿quién reacciona? Esa es la pregunta. ¿El vehículo reacciona? No, el vehículo acciona lo que nosotros activemos, ¿cierto? Y ahí, en el fondo, el vehículo se acciona en distintos sistemas. El conductor, nosotros somos quienes reaccionamos. Porque nosotros, ¿qué es lo que nos pasa cuando vamos conduciendo? Si tenemos que frenar por emergencia, vemos primero, ¿cierto? Vemos un problema, un tema, una causa, una circunstancia, algo que nos hace tomar la decisión rápidamente de apretar el pedal de freno, ¿cierto? Que como dice nuestro profe Julio, tengo que sacar el pie del acelerador, porque es el mismo pie que ocupo en el freno, y llevarlo al freno. Ya al hacer el movimiento de sacar el pie del acelerador, estoy desacelerando, o sea, ya baja un poco la velocidad. Saco el pie del acelerador, lo llevo al freno, eso se llama reacción. Lo primero que yo hago para reaccionar es ver. Veo, ¿cierto? Luego pienso que debo frenar porque quiero evitar un accidente, y finalmente piso el pedal de freno. ¿Bien? Lo repetimos, fíjense bien, vamos en el vehículo, veo un problema, un tema o algo, color rojo todo, ahí dice ver, está el ejemplo, pienso con verde, ver más pensar, más pisar el pedal es nuestra reacción. Todo esto ocurre aproximadamente en un segundo. O sea, yo lo separo y suena extraño como que uno va manejando y dice, oh, veo un problema, pensaré ahora sí. No, esto pasa muy, muy rápido, por eso se llama reacción, en aproximadamente un solo segundo. Muy bien. Luego, el conductor reacciona en este segundo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se calcula? Que es lo más importante. Si yo voy a 50 kilómetros por hora, ¿bien? Tengo que tomar la primera cifra de la velocidad, ahí la acabo de marcar, ese 5, ¿bien? Para calcular esta distancia de reacción. ¿Por qué uno dice distancia de reacción y a veces hablamos y decimos cuánto se demora? ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces,
¿Cómo medimos la distancia en tiempo? Aquí está relacionado el tiempo y el espacio, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante saber, yo reacciono y cuántos metros avancé mientras reaccioné. Eso es muy, muy determinante en la conducción. Entonces, 50 kilómetros por hora, tomo la primera cifra de la velocidad, excelente, Úrsula, y lo multiplico por 3. Así calculo la reacción. Esto me va a dar 15. Entonces, a 50 kilómetros por hora, al ver un problema, pensar y pisar el pedal en un segundo, el vehículo va a avanzar 15 metros. Uno dice 15 metros en vehículo es poco, si calculamos la distancia en kilómetros. Piensen los que tengan una casa o un departamento, ¿cuántos son 15 metros? ¿Cierto? Entonces, 15 metros es lo que ocurre ahí. Ahora, fíjense bien, pregunta, ¿cuántos metros avanza un vehículo en un segundo a 60 kilómetros por hora? Atrás, vuelvo atrás y respiramos. ¿Ya? Vuelvo atrás. Hicimos paso a paso esto. Dijimos que veo, pienso, piso el pedal en un segundo, la velocidad sea 50 kilómetros por hora, tomo el primer dígito, lo multiplico por 3 y me da la distancia de reacción. Y aquí fíjense bien, estamos haciendo, en términos modernos, a la gente que le gusta todos estos conceptos en inglés, estamos haciendo un loop, ¿cierto? ¿Por qué estamos haciendo un loop? Porque estamos conectando, miren, estoy viendo la reacción, pero dijimos que era en un segundo. Entonces al hacer esto, conecta. ¿Qué significa eso? Que yo puedo hacer dos respuestas. Una, a la pregunta, ¿cuál es la distancia de reacción? 15 metros. Pero también podría ser otra pregunta. ¿Cuánto avanza un vehículo a 50 kilómetros por hora en un segundo? Y uno dice, 15 metros. Ah, perfecto. Entonces ahora puedo traspolar, dirían en ciencia, esto mismo a la siguiente pregunta. Y respóndanme ustedes, ¿cuántos metros avanza un vehículo a 60 kilómetros por hora? Úrsula dio la clave ahí. Vicente rápidamente dijo 18 metros. ¿Por qué? ¿Qué hizo Vicente? Tomó el 6 y lo multiplicó por 3. 6 por 3, 18, dijo Vicente. Entonces Vicente Rojas, perfecto. Él dice que un vehículo a 60 kilómetros por hora en un segundo avanza 18 metros. Eso también puede ser pregunta de examen. No tan solo la reacción, sino que cuánto avanza un vehículo en un segundo a X velocidad. Luego, ¿cuál es la distancia de reacción de un conductor a 70 kilómetros por hora? Preguntas muy distintas, pero Nolfa, Gabriel y Maite hicieron lo mismo. Tomaron el 7 y lo multiplicaron por 3. Se dan cuenta que estas preguntas son muy distintas, pero la respuesta tiene la misma formulación, la respuesta, no la pregunta, ¿cierto? Así es que ahí ya tenemos una primera claridad, por si les aparece una de estas preguntas. 7 por 3, Cintia. Excelente, Cintia. Muy, muy bien. Bien, eso era nuestra distancia de reacción. Entonces ahora nos vamos a ir, cambió, fíjense bien, pasamos de verde reacción a rojo frenado. Después de reaccionar, cuando el conductor ve un tema, piensa, pisa el pedal, empieza a funcionar el sistema de frenos del vehículo, hasta que logre detener las ruedas por completo. Y ese proceso se llama distancia de frenado. Entonces tenemos de nuevo nuestra maqueta y pensamos ahora en lo siguiente. Recuerden que la reacción era mirar, pensar, pisar el pedal, ¿cierto? Luego de esto viene la distancia de frenado, que tiene todo el funcionamiento del vehículo. Bien, ¿lo tenemos clarísimo? Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular ahora? Si vamos a los mismos 50 kilómetros por hora, bien Norfa, multiplicamos por 5 en la distancia de frenado. O sea, tomo el 5 nuevamente, aquí lo tenemos marcado, y ahora lo multiplico por 5. ¿De acuerdo? Eso me va a dar 25, y esta es la forma más aproximada, sin calculadora, que podría usar. Ya también hay fórmulas multiplicando por 100, dividiendo, y es más complicado, 180, 100 y eso, no todos lo pueden hacer mentalmente. Bien, esta es la forma más simplificada. Entonces, me da 25 metros, y ahí les marqué dónde va esta distancia de frenado, que era posterior a la distancia de reacción, ¿cierto? Entonces, distancia de frenado a 50 kilómetros por hora, 25 metros. Pregunta entonces, ¿cuál es la distancia de frenado de un vehículo a 60 kilómetros por hora? A 60 kilómetros por hora, la distancia de frenado. Vicente tomó el 6 y lo multiplicó por 5. Camila y Cintia también. Excelente, Maite. 30 metros. Perfecto. No es 35 Nolfa. Es 6 por 5. ¿Ya? Y luego, ¿cuál es la distancia de frenado de un vehículo a 70 kilómetros por hora? Ah, Nolfa, discúlpame. Eres una adelantada. Nolfa ya había respondido la 2. 35 metros. Excelente. Pamela, Cintia, Camila, muy bien.
Se dan cuenta que paso a paso, separándolo, da mayor claridad. Recuerden que esto lo estamos grabando ahora, entonces después, cuando ustedes lo busquen, van a poder ver esto paso a paso, por si va muy rápido. Bien, ahí teníamos nuestra distancia de frenado. Ya que vimos la reacción, que es lo que hace el conductor que reacciona, después el frenado, que es el proceso mecánico del vehículo para detener las ruedas por completo, ahora lo que tenemos que hacer es sumar ambas distancias, porque la distancia de reacción más la distancia de frenado nos dan una distancia total que se llama distancia de detención. Hay gente que dice distancia de detención total para tenerlo grabado. Mira, Cintia, me encanta Cintia, tal vez no a todos les gusta, pero la matemática escrita con palabras, las representaciones son fantásticas, Cintia. Dice, es la suma de la distancia de frenado más la distancia de reacción, te faltó Cintia, igual distancia de detención. Muy bien. Entonces, fíjense bien, vamos en vehículo, vemos un tema, veo, pienso, piso el pedal, distancia de reacción, 1 segundo, y ahí está marcado con verde. Luego, distancia de frenado, después que pise el pedal, funciona todo el sistema. Una pregunta fue esa, perfecto, Erika. Y las dos juntas, fíjense bien cuando aparece el color azul, ahora, ese color azul envuelve al verde y al rojo y me da distancia de detención. O sea, la detención es la reacción más el frenado, que involucra todo lo que aquí está. Si alguien le quiere sacar una foto ahí, ¿ya? Ahí está explicado de forma gráfica, ayuda muchísimo, ¿ya? Mucho, mucho, mucho nos ayuda a poder comprenderlo. Entonces, vamos de nuevo, reacción y frenado, dice Cintia, lo mismo que hicimos a 50 km por hora. Tengo los 50 km por hora y digo, distancia de frenado, 5 por 5, 25, ¿cierto? Distancia de reacción, 5 por 3, 15. Sumo 15 más 25 y me da una distancia de frenado de 40 metros. ¿Bien? Muy rápido. Recuerden que, bien, Cintia, reacción es por 3, frenado es por 5. Detención total, sumar ambas distancias. Entonces, a 60 km por hora, ¿qué es lo que ocurriría? 6 por 5, 30. Y luego 6 por 3, 18. Bien, Maite, excelente, 48. Mira qué rapidísima, Maite, te pasaste. Porque tomó rápidamente el 6, lo multiplicó por 3 y 6 por 5. Y a 70 km por hora, ¿puede ser tan rápido? 56, mira Maite qué veloz es. Claro, porque se mantiene esta constante. Entonces 35 y 21 son 56. Maite, qué seca, te pasaste. Muy, muy bien. Luego, se nos acaba ya entonces distancia de reacción, distancia de frenado y ambas, distancia de detención. Pero ¿qué pasa cuando aumento la velocidad? Y aquí es cuando nuestra cabeza, no, ¿qué ocurre? ¿Por qué inventaron esto? Y muchos se preguntan, ¿de qué me sirve esto al conducir? En la práctica efectiva, tal vez no tiene una relación directa. Nadie va a hacer estos cálculos en una reacción, no. Uno lo que va a hacer, hago así por el manubrio, ¿cierto? Uno para lo que sirve esto es para pensarlo antes, para reflexionar, para tomar conciencia de que al mover esta máquina que es el vehículo, uno está manejando fuerzas, y estas fuerzas deben ser bien conducidas. Por eso es importante. Bien, entonces, Maite, te pasaste seca. Vamos a ver ahora las distancias al frenar en aumento de velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense bien. Primero, tengo 40 kilómetros por hora. No sé si tapo mucho con mi cámara aquí en la esquinita, pero 40 kilómetros por hora. Vamos en nuestro vehículo. Entonces la velocidad es 40 kilómetros por hora. ¿Cómo calculo ahora? 4 por 4 dividido en 180 multiplicado por 100. Esa es la distancia de frenado, fórmula difícil, ¿ya? O sea, muy difícil que alguien pueda calcular esto, excepto Maite, ¿ya? Que alguien pueda calcular esto sin calculadora el día de la prueba, y no se puede usar calculadora, así que esto se los dejo para poder hacer exacto este cálculo, ¿ya? La forma simple es por 5. Pero aquí tenemos 40 kilómetros por hora, entonces tomo el 4, lo elevo al cuadrado, por eso es 4 por 4, dividido en 180 multiplicado por 100, me da 8,8, un aproximado de 9 metros de distancia de frenado a 40 kilómetros por hora. Y la reacción, mantengo la simplicidad de decir 4 por 3, que es 12. Total me da 21 metros. Ahí Maite no te va a dar con el por 5, ¿ya? 21 metros. Eso es a 40 kilómetros por hora. Entonces a 40 kilómetros por hora, para detener un vehículo necesito al menos unos 21 metros para poder reaccionar y frenar. Detención, 12 más 9, 21 metros.
a 80 kilómetros por hora. Fíjense bien, velocidad 80, el mismo ejercicio. En vez del 4, ahora está el 8, ¿cierto? 8 por 8, dividido en 180, multiplicado por 100, da 35,5, 36 aproximado. Esto no importa que lo vayan calculando ustedes, la idea es que lo podamos ver y entender. ¿Y cómo calculo la reacción? 8 por 3, bien, 24. Sumo ambas, me da la distancia de tensión. O sea, 40 metros me da 21 metros de distancia de tensión. A 80 kilómetros por hora, ¿cierto? Me da 60 metros. Ya va aumentando. Y a 120, ¿cuánto dará? El mismo ejercicio. Tomo la primera cifra, que es el 12, y digo 12 por 12 dividido en 180 multiplicado por 100, me da 80 metros. Después 12 por 3, 36, y aquí ya tengo 116 metros. ¿Se dan cuenta cómo va creciendo? Uno podría decir, si a 40 kilómetros por hora la distancia de tensión son 21 metros, haz como la mitad, o sea que a 80 va a ser unos 42 metros. Eso es lo que debemos entender. ¿Se dan cuenta? A 40 era 21, a 80 era 60, y a 120, 116. Es como que ya la distancia está alcanzando la velocidad. ¿Se dan cuenta? No es tan cuadradito como uno lo podría imaginar. Entonces, hasta ahí hicimos el ejercicio 40, 80 y 120 para ahora entender qué pasa con ese aumento, esa pregunta tan difícil. Si vamos en la carretera en óptimas condiciones, los neumáticos están perfectos y aumento mi distancia de frenado es X y aumento la velocidad al doble, ¿cuál es mi distancia de frenado? ¿Se entiende? O mi distancia de tensión que va a involucrar la reacción, enredadísimo. Entonces, vamos a verlo paso a paso. Aquí respiramos nuevamente. Esto dice el libro Nuevo Conductor. La distancia de frenado, no la de reacción, la de frenado, el vehículo, ¿cierto? Crece con el cuadrado del aumento de la velocidad. Aquí muchos van a decir, oh, profe, es como las clases de matemáticas del colegio. Más o menos, ¿cierto? Por eso yo lo tengo ahí muy, muy marcado. Entonces, esto es el aumento de la velocidad. Entonces, aumento de la velocidad, cuando yo digo al doble, significa 2 elevado a 2. Eso es 4. 2 por 2, 4. Si la distancia de frenado aumenta, entonces 4 veces. ¿Se entendió? Cuando yo doblo la velocidad, la distancia de frenado, no la de reacción, aumenta 4 veces. Por eso va pasando esto, que se va acercando a la velocidad. Bien, si me dicen aumentar la velocidad triple, uno dice triple, 3. 3 elevado a 3, porque es el aumento al cuadrado, ¿cierto? Crece con el cuadrado. 3 elevado a sí mismo, elevado a 3, es 9. Entonces, la distancia de frenado aumenta 9 veces. ¿Se entendió la idea ahora? Al doble es 4 veces. Al triple es 9 veces. Por favor, no me digan que están muy, muy enredados o están colapsando. Cuéntenme. Si se entiende de esta manera mejor que solo leerlo en el libro o tratar de responder las preguntas y leer la explicación. ¿De acuerdo? Entonces, se entiende, dice Camila, perfecto. Además, Cami, después lo pueden revisar. En vez de ponerme X por 2 o por 1,5, me ponen por 0,05 para que salga lento. Bien, vamos entonces ahora a hacer esta comparación. Frenado aumenta al doble, es por 4, aumentar al triple, es por 9. Pero la reacción, y aquí es donde hay que tener claridad, la reacción siempre es en un segundo. O sea, si yo voy a 40 kilómetros por hora, reacciono en un segundo. Si voy a 120 kilómetros por hora, reacciono en un segundo. ¿Se entiende? El segundo es el mismo. Siempre voy a multiplicar por 3. Entonces, si tengo que doblar la reacción al doble, al aumento de la velocidad, porque a 40, yo digo 40 es 4 por 3. 4 por 3 son 12, ¿cierto? Pero si me dicen doblar la velocidad, es 8, ¿cierto? Entonces 8 por 3, ¿ya? 24, que era lo mismo que 12 por 2, ¿ya? Por eso aquí digo por 2. Entonces, este es el aumento de la velocidad. Esta es la clave de todo y la imagen más simple. Si le preguntan por distancia de reacción, aumentar la velocidad al doble, usted multiplica por 2. Si aumenta la velocidad al triple, multiplica por 3. Vuelvo al ejemplo. 40 kilómetros por hora, distancia de reacción, 4 por 3, 12. Aumentamos la velocidad al doble, o sea, nos vamos a los 80 kilómetros por hora. ¿Cuál va a ser la distancia de reacción? Tenía 12, ¿cierto? Multiplico por 2, 24. Listo. Y listo, es muy fácil. La reacción es lógica. El frenado es más complicado. Y aquí tenemos el ejemplo con las 3 velocidades. Para poder entender cómo 40, nos vamos al doble, o sea, a 80.
Si vuelvo a pensar en 40, digo el triple, 120, ¿cierto? Entonces, frenado, 9, ¿cierto? A 40 kilómetros por hora. A 80, 36, 120, 81. Y ahí tengo la reacción. ¿Cuál era la reacción? Con 40 kilómetros por hora, 3 por 4, 12. Pero si aumento al doble, multiplico por 2, me da 24. Si aumento al triple, desde los 12, multiplico por 3, 36, ¿cierto? Y así se ve el doble y se ve el triple. Luego solamente sumo la detención y me va a dar el resultado final. Si ustedes echan atrás el video que va a quedar después, se van a dar cuenta que esto coincide casi exacto con los ejercicios que hicimos por separado. Recordamos entonces, ya ahí estoy tapando un poco aquí abajo el reminder, y recordamos que frenado para el doble es por 4 y para el triple es por 9. Reacción para el doble es por 2 y para el triple es por 3. Así se aumenta la velocidad. Muy bien. ¿Todo entendido? ¿Sí? Perfecto, ya. Y es posible revisarlo. Me voy a ir atrás para llegar al principio de la presentación. ¿Ya? Así que un segundo. Estamos aquí. No se preocupe, que dejo de proyectar para que no pase por todas las diapositivas hasta el final y lleguemos al principio para llegar a la primera slide acá arriba. ¿Bien? Entonces ahora proyectamos de nuevo. ¿Se entiende bien? Dice la Cami. Perfecto, Cami, muchas gracias. Vamos ahora a el inicio de la presentación. Aquí aparezco de nuevo. Aquí ya estamos. Entonces, nuestro tema de hoy, los principios de la conducción. Ya hicimos los cálculos de distancia-reacción, distancia-frenado, que es lo más enredado. Para eso dimos la mitad de esta sesión. Y nos vamos ahora al inicio. Y al inicio, ¿de qué se trata esto? Los principios de la conducción. Se divide en, fíjense bien, funcionamiento del automóvil, leyes físicas y energía, y la seguridad pasiva. Rápidamente hacemos nuestra ya clásica comparación, parangón, ¿ya? Paralelo. Hay muchas formas de decirlo, entre el vehículo y el ser humano. ¿Por qué? Porque muchas cosas del funcionamiento del vehículo se pueden asemejar, asimilar, ¿cierto? Pueden ser semejantes a el funcionamiento del cuerpo humano y para nosotros es mejor compararlo así para poder entender. De esta manera diríamos que el corazón del vehículo es el motor. Sea combustión, sea eléctrico, híbrido, lo que ustedes quieran. El motor es el corazón del vehículo. Y así como nosotros necesitamos tener nuestro corazón en buen estado, ¿cierto? Libre de grasa saturada, despejado en el fondo, el vehículo también, porque el vehículo también tiene líquidos, nosotros sangre, el vehículo tiene combustible, ¿ya? Entonces el vehículo debe estar en óptimas condiciones. Luego tenemos acá una imagen por separado de distintas piezas del vehículo, para comprender más o menos en bruto los primeros pasos. Esto que está acá es un motor, ¿bien? Y el motor se ubica en esta posición, ¿ya? Aquí, sobre el chasis o chasis, como dicen nuestros vecinos, ¿cierto? Se posiciona acá. Del motor sale una energía. Uno dice, pero ¿cómo va a salir una energía, profe? Me suena a película de ciencia ficción. No, es muy simple. Todo este sistema que está acá hace que del motor salga un giro. Esa es la energía. Energía de giro, energía de movimiento. Entonces, nuestro motor, que está aquí, ¿cierto? Que se ubica acá, lo que va a entregar hacia el resto del vehículo, ¿ya? Es una raya para mostrar hacia dónde, va a ser una energía de movimiento, y lo estoy enrollando. ¿Bien? Pero esta energía de movimiento se debe conectar, cambiamos el color para entender el otro paso, a un sistema, aquí está, que logre controlar la relación entre el giro del motor y el movimiento que llega a las ruedas a través de este eje. Y eso es nuestra famosa caja de cambios, ¿cierto? Que va a distribuir esta energía y va a controlar esta relación. ¿Esta relación entre qué? Entre fuerza y velocidad, ¿cierto? Para finalmente entregar ese movimiento a las ruedas. Y que las ruedas puedan, por supuesto, tener la fuerza necesaria para avanzar. ¿De acuerdo? Ahí lo borramos de nuevo. Son esos dibujitos. Y pasamos al siguiente. Respecto a los neumáticos, ya muchos se lo saben, ¿cierto? Aquí están las medidas anotadas. La profundidad de los surcos de los neumáticos deben tener un mínimo de 1,6 milímetros y un máximo ideal de unos 3 milímetros, por lo menos, ¿cierto? Y es importante saber que estos dibujos, estos surcos, están dispuestos para que
cuando uno maneja sobre agua, los neumáticos logren sacar el agua. ¿Por qué sacar el agua? Para mantener, y aquí voy a hacer una línea roja para que se entienda, la mayor adherencia entre el neumático y la calzada, o sea, la superficie. Porque si se genera una capa de agua entre el neumático y la superficie, o sea, una superficie que tenga una capa de agua, lo que ocurre es que se puede generar un efecto que se llama, ¿qué nos puede decir en el chat? ¿Cómo se llama ese efecto? De una capa de agua y que el vehículo se va a deslizar. Eso se llama, ¿cómo se llama? Excelente, Gabriel, Cintia, Nolfa. Aquaplaning. Si uno, no va a ser técnicamente exacto, pero si uno toma la palabra y dice, ya esto está en inglés, la trata de separar, como planear, deslizarse, ¿cierto? Sobre el agua. Esa es la idea, deslizarse sobre el agua. Entonces yo para deslizarme necesito una superficie lo más lisa posible. ¿Han visto estos juegos de niños? No sé si alguien los conoce, estos splash, estas mangas, que hay gente que lo hace con jabón, hace espuma y se lanzan y avanzan muchísimos metros, ¿ya? Primero, ¿por qué no podría hacer eso en el pasto? Sino que pongo algo liso, muy liso. Ojalá un plástico, un nylon, que no tiene estos surcos. Y luego agua con jabón, y eso va a hacer que se minimice el roce, ¿cierto? De quienes se lancen ahí, entre ellos y la superficie, y de esa manera uno se desliza. Bien, entonces acá se busca todo lo contrario. Acá se busca mantener la adherencia, o sea que los neumáticos tengan marcados sus surcos, y estos surcos tienen un dibujo que direcciona el agua hacia afuera. Por eso cuando ustedes vean un vehículo, no es solo porque la rueda golpea el agua que salta, sino que además el agua que queda entre la rueda y la superficie, los mismos neumáticos las expulsan. Por eso se ven estas líneas como yo se las dibujo acá. ¿De acuerdo? Eso ocurre con los neumáticos. Vamos a la siguiente. Sistemas, tenemos el sistema de lubricación, sistema de refrigeración, el sistema de escape, sistema de combustible, sistema eléctrico. Veamos con algunas preguntas. ¿Cada cuánto tiempo se debe cambiar el aceite? ¿Qué creen ustedes? ¿Cada cuánto se cambia el aceite del vehículo? En el chat, ahí está. Norfa ya nos dice, indicado por el fabricante. ¿Cierto? Gabriel también, depende del fabricante. Excelente, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué líquido se ocupa para enfriar en el sistema de refrigeración? ¿Qué líquido se debe ocupar para enfriar en el sistema de refrigeración? ¿Qué líquido se ocupa para enfriar? Refrigerante, sí, obvio. Bien, Norfa. Líquido refrigerante con anticongelante. ¿De acuerdo? Líquido refrigerante con anticongelante. Muy bien. Y si falla una luz, ¿qué se puede haber quemado aparte de la ampolleta en el vehículo? Un fusible, una resistencia que evita que el corte llegue a otros lugares de nuestro vehículo. Ahora sí, ¿qué es conducir enganchado? Si tenemos este esquema del embrague, la transmisión, la dirección. ¿Qué significa conducir enganchado? Gabriel lo dice, en una marcha puesta, en un cambio pasado, como dice Nolfa, como dice Gabriel. O sea, en primera, en segunda, no en neutro. ¿Ya? Eso es conducir enganchado. Eso está muy, muy bien. Veamos ahora distintos sistemas del vehículo también con preguntas. ¿Qué presión deben tener los neumáticos? ¿Creen ustedes? Si me preguntan esto en el examen, ¿qué presión deben tener los neumáticos? No, la presión no alfa. Depende del fabricante, Esteban y Gabriel. Muy bien. Sí, depende de lo que el fabricante indique, que normalmente está en el marco de la puerta del conductor y aparece cuántos PSI debo echar a mis neumáticos. ¿Qué profundidad deben tener los surcos neumáticos? Lo habíamos dicho. Ahí está lo que dice Nolfa. 3 milímetros y un mínimo de 1,6. Aunque se debe aumentar si lleva más peso de lo normal. Excelente, Gabriel. Y eso está indicado, Gabriel, en la puerta también. Porque ahí dice si llevas el peso máximo, cuánto echar. Si llevas menos, cuánto echar. ¿Y cómo deben estar los espejos? Esto es como completar la frase. ¿Cómo deben estar los espejos?
¿Creen ustedes? Limpios, bien Esteban. Ajustados, muy bien. Los espejos deben estar limpios, bien ajustados, alineados, dice Gabriel, justamente ajustados, antes de comenzar la conducción. Es súper, súper, súper importante. Bien. La inercia, como leyes físicas, distancia, tensión, ya la vimos, pero la inercia, ¿qué es? La inercia, si ustedes analizan el concepto, es inerte, o sea que es el movimiento voluntario, no involuntario diríamos, de un cuerpo que recibe energía de otra fuente que no es sí mismo. Entonces, aquí tenemos a un ciclista que, claro, el ciclista puso la energía en la bicicleta pedaleando, pedaleando, pedaleando. Pero se encuentra con un auto estacionado, choca este auto, y la bicicleta se va a detener por completo. Pero la rueda se va a elevar tratando de ir hacia adelante. Y el cuerpo del ciclista también se va a proyectar recto. Porque la inercia dice que los cuerpos que tienen fuerza impresa ya como en un vehículo tienden a ir rectos. La gente que estudia física, ingeniería, tal vez conocen el MUA, movimiento único rectilíneo, ¿cierto? Tratar de ir en línea recta. Entonces eso ocurre con la inercia. ¿Dónde podemos nosotros ver la inercia? O sea, experimentarla al virar a mucha velocidad. Claro, ahí hay fuerza centrífuga que me expulsa hacia afuera, pero todos tratamos de ir recto. Y el vehículo está doblando, entonces nosotros quedamos mirando recto. Esa es la idea. El ejemplo del ciclista es lo mejor que hay. Distancia de tensión ya lo vimos. Y finalmente tenemos la gravedad, que como todos sabemos, es que los cuerpos tienden a ir hacia abajo, hasta que tengan, por supuesto, un tope. Bien, así es que, dicho eso, nos queda la seguridad pasiva. Eso ya lo vimos. Nos vamos ahora a la seguridad pasiva, que es aquella seguridad que minimiza las consecuencias del accidente, o sea, hace que sus heridas tal vez sean menos, etcétera, pero no evita en sí mismo el accidente, como los frenos. Los frenos no minimizan las consecuencias, los frenos evitan en sí mismos el accidente. Por eso los frenos son seguridad activa y seguridad pasiva son el cinturón de seguridad, el airbag, el apoyacabezas. Muy bien, vamos a transformar todo esto ahora en un test para ver cómo nos va y practicar todas estas preguntas. Veamos. Primero tenemos variables a considerar sobre la caja de cambios. ¿Cuáles son las variables de la caja de cambios? Cuéntenme ustedes. Esteban, Felipe y Maite dicen A. Perfecto. Siguiente. Pregunta 2. Para que el cinturón sea eficaz debe estar... ¿Cómo debe estar el cinturón? Homologado, dicen ustedes. Bien anclado, bien colocado. B. Seguro todos B. Ya, perfecto. Si ustedes dicen B, vamos por la B. Perfecto. La distancia de frenado es la que recorre un vehículo desde que presiona el freno hasta que el vehículo se detiene. En condiciones normales, ¿cuál sería aproximadamente su distancia de frenado? Si usted circula a 90 kilómetros por hora. C. Porque me parece que estoy aquí con cámara apagada. ¿Cuál creen ustedes? C, dice Maite Nolfo Felipe. C, unos 45 metros. Perfecto. Si se enciende la luz de advertencia del nivel de presión de aceite, ¿qué indica? Si se prende esa luz que hay un símbolo de aceite, ¿qué significa? Camila, Vicente, Maite dicen C, que falta aceite en el motor. Perfecto. La distancia de frenado depende de la calzada, de los neumáticos, del sistema de freno y la velocidad. ¿Es verdadero o falso? Orlenis, Vicente, Esteban, Felipe dicen que es verdadero. Al estar estacionado, ¿qué debería hacer usted justo antes de poner su vehículo en movimiento? B, dice Esteban, mirar a su alrededor y chequear sus puntos ciegos. Felipe y Daniel también dicen lo mismo. Perfecto. En relación a los neumáticos en un vehículo, ¿cuál afirmación es incorrecta? Ahí están las afirmaciones. Respecto a los neumáticos, ¿cuál afirmación es incorrecta? B también. A. Felipe, Esteban dicen A. Perfecto. ¿De qué forma se calcula la distancia de reacción?
¿Cómo puede usted calcular la distancia de reacción? Camila y Nolfa dicen que B. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera con respecto al uso del cinturón de seguridad? Que los airbags los reemplazan, que el cinturón de seguridad disminuye las posibilidades de sufrir lesiones, quienes viajan en el asiento trasero del automóvil. B, dice Gabriel, Esteban, Camila, B. Si al estar en pendiente activo el freno de mano, B, el auto no debe moverse. ¿Cuál es la aceleración? Es verdadera. ¿Cuál aceleración es verdadera? Cuando aumentamos la velocidad de 40 a 80. ¿Qué pasa cuando aumenta la velocidad de 40 a 80? ¿Se duplica la distancia de reacción? ¿La energía del movimiento aumenta 2 veces? ¿Se duplica la energía cinética? ¿Qué creen ustedes? Felipe dice A4. Maite dice A. Ahí está. Bien, dejámosla. Suponga que usted, y aquí está la gran pregunta, va a 90 kilómetros aproximadamente. ¿Qué distancia recorrerá su vehículo desde el momento en que se percata de un peligro que hay más adelante hasta que comience a frenar? ¿Lo tienen? 9 por 3, dice Cintia. 9 por 3, ¿cuánto es? ¿27? A, ya, varios dijeron A y Cintia dijo 9 por 3. De todos los elementos del vehículo, los que requieren mayor revisión son frenos, sistema de suspensión o neumáticos. C, Norfa, Esteban y Cintia. ¿Cómo se debe regular adecuadamente la separación de la cabeza y del apoyacabezas? B, Felipe, Daniel, B, ahí está. Un amortiguador en mal estado nos afecta físicamente porque Maite, Felipe y Esteban dice sentimos mayor cansancio y estrés al conducir. ¿Cuál es una posible causa de sobrecalentamiento del motor? ¿Cuál es una posible causa del sobrecalentamiento del motor? A, sistema de refrigeración obstruido, falta de líquidos o fugas. ¿Cuál afirmación es correcta con respecto al cinturón de seguridad? Entonces, D, Felipe y Esteban, D, muy bien. Todas. Nos saltamos la 17, disculpen, aquí estaba. El airbag solo será eficaz si se usa en conjunto con el airbag solo, el cinturón de seguridad. Muy bien, ahí Nolfa, Maite, Camila están diciendo B. Y penúltima, suponga que en una ocasión su distancia de reacción, ya, esta es la de aumento. 10 metros, su distancia de frenado es 8, su distancia de tensión, reacción más distancia de frenado es 18. ¿Cuál sería su distancia de tensión si sigue conduciendo la calzada en idénticas características y condiciones, pero aumenta al doble su velocidad? Bien. Aumenta al doble su velocidad. ¿Cuál sería su distancia de detención? Difícil, Marely, ¿cierto? C, dice Úrsula. 78. Lo más cercano. 78. Muy bien. Ya, consejo. Estudien esta pregunta con la explicación que hicimos al inicio. Véanlo en el video, ¿ya? Escriban la pregunta, aunque sea una, porque esta pregunta puede ser algo que les podría complicar mucho. ¿Bien? Y la última, si se enciende la luz de advertencia al nivel de combustible, ¿qué indica? ¿Qué significa eso? B, Daniel, Vicente, que el nivel de combustible está por acabarse. ¿Creen que tenemos todo bueno? No lo sabemos. Vamos a ver. Oh, no, la 19 no era 78, era 52 metros.
pero el resto está impecable. Muy bien. Así que aquí estamos. Nos despedimos, chicos, hasta mañana. La grabación les va a servir. Felipe había dicho, les va a servir la grabación, insisto. Van a poder revisarla. Pero ahí está, ¿cierto? ¿Podemos ver la explicación de la 19? Sí, por supuesto, Daniel, mira. 19, aquí está la explicación. Distancia de tensión más distancia de frenado, igual distancia de frenado, ¿cierto? Y ahí está el duplicar la velocidad. Bien. También les voy a enviar, Daniel, mira, te voy a enviar el link, tú lo copias y lo guardas en tu WhatsApp, donde tú quieras, y después cuando lo necesites lo abres y ves este mismo test que está acá. ¿Ya? El mismo. Así es que, chicos, un gusto. Nos vemos mañana. De nada, Daniel. Un abrazo a todos. Cuídense mucho. Chao, chao, que estén muy bien. Nos vemos. Fue un gusto, Erika. Cuídate, un abrazo gigante. Que te vaya muy, muy bien. Vicente, nos vemos. Chao, Daniel. Chao, Norfa, que estés muy bien. Cuídense todos. Nos vemos mañana. Chao, chao, que estés muy bien. Mañana miércoles nos vemos. Excelente tarde para todos. Muy bien. Chao, chao.